No sé si sabéis que una mujer alcanza el máximo de óvulos disponibles en el útero materno. Cuando estamos en la semana 20 de gestación, estimamos que hay como unos 7 millones de óvulos disponibles. Esta cantidad va disminuyendo y en la etapa de la pubertad estamos en torno a unos 300-400.000. Ese número de óvulos disponibles no disminuye a la misma velocidad según la mujer de que se trate. Y ocurre que nosotros podemos determinar esa reserva ovárica y estimar el número disponible en un momento dado. ¿Cómo hacemos esa estimación? Tenemos dos herramientas fundamentales. Una de ellas es el análisis, bastante conocido, del nivel de hormona antimülleriana en la sangre. Y el otro medio que tenemos para estimar la reserva ovárica es una ecografía con un recuento de folículos antrales. Esos folículos contienen un óvulo en su interior. Entonces, con esa estimación, tanto por hormona antimülleriana como por recuento de folículos, podemos llegar a ver si esa mujer está en lo esperado para su edad, por debajo o por encima. A nivel práctico, cuando una mujer intenta el embarazo en casa, esta reserva ovárica no está relacionada con la calidad de los óvulos o su potencial de gestación. Ese potencial y esa calidad de los óvulos viene más determinada por la edad de la mujer. Dicho de otra forma, una mujer joven o que tenga una reserva ovárica, si ovula de forma regular y su pareja tiene una dotación de esperma adecuada, tiene las mismas posibilidades de embarazo en casa que una mujer con mayor reserva ovárica. ¿Cuándo es importante entonces determinar o estimar esta reserva ovárica? Cuando nos enfrentamos a, por el motivo que sea, una preservación de óvulos o un ciclo de fecundación in vitro, esa ventaja que nos da tener más óvulos en el menor corto plazo de tiempo nos va a permitir que en una mujer con mejor reserva ovárica tengamos más óvulos disponibles tras un ciclo de estimulación que en la mujer que tiene una reserva ovárica menor, donde necesitaremos compensarlo a veces haciendo un mayor número de estimulaciones ováricas. Si una mujer que tiene una reserva ovárica más baja de la esperada no tiene un deseo gestacional a corto plazo, sí que podría tener ventaja, o mayor ventaja si cabe, en preservar sus óvulos para uso futuro, ya que esto le va a permitir que más adelante tenga la posibilidad y la calidad ovocitaria que tenía en el momento de la congelación y aprovechar esa ventaja a nivel reproductivo.